trabajo. ¿Está bien? Ya, vamos a tratar de acelerar. Decía, es exacto. El problema que nos plantean lo he interpretado en los datos. Tenía como inciso A la masa de 4 kilogramos, inciso B la masa de 2 UTMs, inciso C la masa de 0,5 SU. Si observan bien los datos, están dándome en diferentes unidades de medida las masas. En los primeros 3 datos está bien. Entonces, estos primeros tres datos ha de servirme para calcular el valor de la fuerza. Entonces, para calcular esa fuerza utilizando estos dos datos, masa y aceleración, aplico la segunda ley de Newton, la ley de las masas, que matemáticamente dice fuerza igual a masa por aceleración. Reemplazo valores. Masa, 7 kilogramos por aceleración 12 metros por segundo. El resultado de la operación me da 84 newton. Esta es la fuerza que voy a utilizar para calcular la aceleración con que van a moverse las 3 masas en forma separada. Entonces, voy al inciso A. En el inciso A me da la masa de 4 kilogramos. Como me pide aceleración, de esta fórmula, fuerza igual masa por aceleración, despejo aceleración. De modo que masa que está multiplicando lo llevo al otro lado a dividir. Entonces, tengo aceleración igual fuerza sobre masa. Reemplazo valores. Fuerza, 84 newton, que es lo que he calculado hace un momento. La masa, 4 kilogramos, lo que me da en el inciso A. Dividiendo me da 21 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con que se mueve el bloque cuando se aplica una fuerza de 84 newton. Vamos al inciso B. En el inciso B me da como masa 2 UTMs. Entonces, estos UTMs debo transformar a kilogramos. Copio entonces 2 UTMs y lo multiplico por la equivalencia que se tiene, que un UTM es igual a 9,81 kilogramos. Simplifico UTMs, multiplico 2 por 9,81 y me da 19,62. Esta masa utilizo en la fórmula de aceleración igual fuerza sobre masa. Reemplazo valores. Aceleración igual fuerza 84 newton sobre masa, que es 19,62 kilogramos. Haciendo operaciones me da una aceleración de 4,28 metros sobre segundo al cuadrado. Voy al inciso C. En el inciso C me da la masa en slug. Entonces, transformo también slug a kilogramos. Copio 0,5 slug y lo multiplico por la equivalencia que dice un slug igual a 14,6 kilogramos. Slug con slug simplifico y multiplico 0,5 por 14,6. Y como resultado me da la masa 7,3 kilogramos. Esta masa reemplazo de nuevo en esta fórmula. Entonces, fuerza igual a 84 newton, que es lo que teníamos anteriormente, y lo divido entre 7,3 la masa, la equivalencia de esto. Haciendo operaciones me da 11,51 metros sobre segundo al cuadrado. Como verán, la resolución para este primer problema ha sido sumamente fácil, utilizando la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. El resto era simplemente hacer conversiones y luego reemplazar en la fórmula despejada. Hasta ahí está bien. ¿Alguna duda? Nada, entonces. Vamos al segundo problema. En el segundo problema dice,
un cuerpo de 80 newton de peso cuelga del extremo de una cuerda. Calcula la tensión en la cuerda si la aceleración con que se mueve es, inciso A, 2,54 metros sobre segundo al cuadrado hacia arriba. Inciso B, 1,69 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Inciso C, 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que me pide el problema es calcular el esfuerzo que hace la cuerda para mover al bloque de 80 newton hacia arriba, hacia abajo, y en este caso, seguramente está estático. Entonces, anoto los datos. Como datos tengo el peso del bloque 80 newton. Me pide la tensión y para calcular esa tensión como condición me dice, en el inciso A, me da la aceleración de 2,54 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta aceleración el bloque se mueve hacia arriba, dice. Por eso marco una flecha que me dice hacia dónde se mueve. En el inciso B, me da una aceleración de 1,69 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esta aceleración, este bloque de 80 newton se mueve hacia abajo, dice. Entonces, estoy tomando en cuenta ese dato para poder resolver. Inciso C. En el inciso C me dice que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, significa pues que el bloque está estático, sin movimiento. Vamos a la solución entonces. Lo primero que hago es, en base al peso del bloque, que es de 80 newton, calculo la masa. Y para calcular la masa utilizo esta fórmula. Peso igual a masa por gravedad. De esta fórmula despejo masa. De modo que gravedad que está multiplicando va al otro lado a dividir. De ese modo, entonces, tengo la fórmula masa igual peso sobre gravedad. Entonces, ya reemplazando valores tengo masa igual peso 80 newton dividido entre gravedad 9,81. Haciendo operaciones me da que la masa de ese bloque es 8,16 kilogramos. Esta masa voy a utilizar ya en los 3 incisos para calcular tensión. Pero vamos a la parte gráfica. Inciso A. El problema me habla de un bloque que está colgando de una cuerda. El esfuerzo que hace la cuerda se llama tensión. Y ese bloque tiene un peso. Ahora, en el inciso A me dice que este bloque se mueve hacia arriba con esta aceleración de 2,54. Entonces, analizando. Si el bloque se mueve hacia arriba, el esfuerzo que hace la tensión, la cuerda, es mayor que el peso. Por eso se mueve hacia arriba. Entonces, la ecuación que escribo es tensión menos peso igual a masa por aceleración. Simplemente estoy aplicando esta segunda ley de Newton. Toda esta expresión, tensión menos peso, representa la fuerza, igual a masa por aceleración. Pero repito, el esfuerzo que hace la tensión es mayor que el peso. Por eso la tensión es positiva y el peso negativo. Por eso escribo también de esta manera. Luego, como me pide tensión, despejo tensión. Peso lo llevo al otro lado con cambio de signo. Ya tengo entonces la fórmula. Tensión igual peso más masa por aceleración. Conozco peso, conozco masa, conozco aceleración. Reemplazo valores. Tensión igual peso 80 newton más masa 8,16 kilogramos por 2,54 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración que me da.
Hago operaciones y me da como tensión 100,73 newton. Es el esfuerzo que hace la cuerda para mover al bloque hacia arriba. Vamos al inciso B. En el inciso B me dice que este bloque se mueve hacia abajo con la aceleración de 1,69. Eso significa que el peso es mayor que la tensión. Y si el peso es mayor que la tensión, escribo pues como ecuación peso menos tensión igual a masa por aceleración. Como peso es mayor, es positivo. Tensión es menor, es negativa. Por eso el bloque se mueve hacia abajo. Como necesito tensión, entonces despejo tensión. De modo que tensión lo llevo al otro lado con cambio de signo y masa por aceleración al primer miembro con cambio de signo. Aplico la ley involutiva y me da tensión igual peso menos masa por aceleración. De nuevo, reemplazo valores. Peso 80 menos masa, conocemos que es 8,16. Por aceleración que me da en el inciso B, 1,69 metros sobre segundo al cuadrado. Hago operaciones, entonces la tensión es 66,21 newton. Si comparamos, el peso es 80 y tensión 66. Y es por eso que el bloque se mueve hacia abajo. Por eso también esta ecuación se cumple. Peso mayor, tensión menor. ¿Está bien? Mister, su cámara no se ve. En el inciso C me dice que la aceleración es 0. Ya, no hay problema. Entonces, si la aceleración es 0, copio esta ecuación donde tensión es mayor que el peso. Tensión menos peso igual masa por aceleración. Pero aceleración es 0. Entonces, este término lo igualo a 0. Y como es igual a 0, inmediatamente por despeje tengo que tensión es igual a peso. Reemplazo valores. Entonces, tensión es igual a 80 newton. Eso significa que el bloque está estático, porque la tensión es 80. La tensión que lleva hacia arriba es 80 newton. Pero el peso también es 80. Entonces, 80 menos 80, 0. Eso significa que el bloque tiene aceleración 0 y está estático. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Me han entendido? Mister, Sí, diga. Mister. disculpe, ¿podría aceptar a los que quieren ingresar, por favor? Ya, está bien, enseguida. Pero Gracias, mister. respecto al problema, ¿hay alguna duda? Ah, no, mister. Está bien. Ya, perfectamente. Listo. Bueno, acepto entonces a los compañeros. Bueno, continuamos. Vamos al tercer problema. ¡Sara, ya te han aceptado! Vamos al tercer problema. A ver, cierren sus micrófonos, no quiero escuchar ninguna voz porque interfiere mi clase. ¿Ya? Listo. Vamos al tercer problema. El tercer problema dice, un bloque cuelga del extremo de una cuerda. Calcula la masa de dicho bloque sabiendo que la tensión de la cuerda es, inciso A, 4,9 newton, inciso B, 1 kilopondrio, inciso C, 4,9 por 10 elevado a 5 días. Si aceleración es 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para este problema anoto los datos.
¿Cuáles son los datos? La masa, que es lo que me pide el problema. Inciso A. En el inciso A me está dando tensión, que es 4,9 newton. En el inciso B, tensión 1 kilopondio. Inciso C, tensión igual 4,9 por 10 elevado a 5 litros. Luego, el problema me da como dato conocido con que se mueve el bloque de 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. Tomo en cuenta también la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si observamos bien los datos, para calcular la masa me está dando tensiones en diferentes unidades de medida. Newton, kilopondio, dina. Yo necesito trabajar en Newton, con Newton. Entonces, kilopondio y dina voy a transformar a Newton. Hago conversiones. Escribo 1 kilopondio y lo multiplico por la equivalencia que dice que 1 kilopondio es igual a 9,81 Newton. Kilopondio con kilopondio simplifico y multiplico 1 por 9,81, 9,81 Newton. Ya tengo entonces que 1 kilopondio equivale a 9,81 Newton. Vamos para el inciso C, que me da en dinas. Copio 4,9 por 10 elevado a 5 dinas, lo multiplico por la equivalencia que dice que 1 newton es igual a 10 elevado a 5 dinas. Dina con dina simplifico y multiplico 4,9 por 10 elevado a 5 por 1, 4,9 por 10 elevado a 5. Dividido entre 10 elevado a 5, entonces directamente se simplifica y me queda 4,9 newton. Ya tengo entonces el inciso C y el inciso B, que son las tensiones en newton. De ese modo, entonces, estos dos datos voy a utilizar para calcular la masa. Para calcular la masa, de nuevo recurso, como habla el problema de un bloque que está colgando de una cuerda, entonces está pues, en este mismo caso,